Hola, que el Señor los bendiga. Como siempre, cuando vamos a comenzar el discipulado, pues comenzamos diciéndole a las personas que están en ese momento, sea en el internet o aquí presente, que el asunto con Dios es una cosa personal. Nadie va a estar con Dios por obligación. Estaremos con Dios porque lo amamos y Él nos ama primero, y al amarnos tanto, entonces Él hizo todo su plan con el propósito de que nosotros volviéramos a Dios. El asunto de regresar a Dios es todo un plan que Dios estableció desde antes de que los tiempos comenzasen. Es un plan de Dios. Regresamos a Dios por el plan de Dios, no por voluntad nuestra, no es por un plan que nosotros pensamos, hagamos esto para regresar a Dios. No, fue Dios que pensó su plan antes de crearnos. Como sabía que nosotros nos íbamos a separar de Él, ya tenía todo planificado con el propósito de que nosotros regresáramos a Dios. O sea que es Dios el que quiso, hizo y está haciendo que nosotros regresemos a Él. Estamos con Dios y estaremos con Dios porque Dios quiere que estemos con Él. Pero de parte de nosotros tiene que haber un querer también para nosotros someternos al plan de Dios. No es nuestro plan, es un plan de Dios. Porque hay personas que piensan que es un plan de Dios, que es un plan de la gente. No es un asunto religioso, es un plan de Dios. Que Dios nos está diciendo cuáles son sus planes para que nosotros regresemos a Él. La semana pasada estuvimos leyendo en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, en el capítulo 1. Ahí vamos a comenzar. Libro de Efesios, capítulo 1. Ahí comenzamos esta noche. Libro de Efesios, capítulo 1. Libro de Efesios, capítulo 1. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 dice: bendiciones del Espíritu para nosotros a través de Cristo Jesús. Bendiciones del Espíritu para nosotros, ¿no? A través de Cristo Jesús o en Cristo Jesús. Bendito sea el Elohim, el Dios y Padre de nuestro soberano, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición del Espíritu en los cielos, pero en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. Ese es el plan, ese es el plan. De ese plan es que estamos hablando. Para que fuéramos apartados y sin mancha delante de Él, los que quieran, en amor, habiéndonos destinado con antelación para ser adoptados hijos de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que habiendo recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, colocó en nuestros corazones el espíritu de adopción, el espíritu de su Hijo, es el espíritu de adopción. O sea que el Espíritu Santo es el que nos adopta, hijos de Dios, por medio de la sangre de Jesucristo. Si nosotros reconocemos a Jesucristo, significa que estamos reconociendo el plan de Dios para volver a Dios. Entonces Dios, en respuesta, coloca el espíritu de su Hijo en nuestros corazones, indicando que por tener el espíritu de su Hijo, nos hemos sujetado al plan que Dios estableció para que nosotros regresáramos a Dios. Por eso es que la Biblia dice que si acaso alguno no tiene el Espíritu de Dios,
significa que esa persona no ha regresado a Dios o no ha querido someterse al plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo para que nosotros regresáramos a Dios. Y vuelvo y repito, es Dios el que quiere que regresemos a Él a través de la sangre de Jesucristo, y Él fue que estableció la forma de nosotros regresar a Dios. Esa es la única forma, no hay otra forma. Lo demás es parafernalia religiosa. Y no estamos para estar en parafernalia religiosa, estamos para aprovechar el tiempo. Hay mucha parafernalia religiosa. El cuento ese de que canonizan un muerto y el muerto hace milagro, eso es parafernalia religiosa. El que quiera estar en su cuento, que esté. Pero uno que entiende cómo es el asunto, va es a tener una relación directa con Dios. Ese es el plan de Dios, que tengamos una relación directa con Dios a través de la sangre de Jesucristo por el Espíritu Santo, y quitamos de nuestra mente toda parafernalia religiosa. Y vamos al punto de lo que Dios quiere. Dios nos hizo para Dios, para que Él gozara de nosotros, y por eso fue que estableció el plan de salvación. Entonces nosotros respondemos a ese plan de salvación, no nos dejamos engañar por el reptiliano, no nos dejamos engañar por la serpiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh y Elohim había hecho, ¿o no? Entonces la serpiente es un reptil, por eso a Satanás, a los ángeles caídos y a los espíritus inmundos le llaman los reptilianos. Usted va a escuchar en History Channel o en Discovery Channel que no solamente le llaman los reptilianos, sino que le llaman los Anunnakis, para que usted sepa de qué es que están hablando. Cuando usted escucha hablar de los reptilianos y de los Anunnakis, sépase que están hablando de los ángeles caídos, están hablando de Satanás, que Satanás es un reptil. Dios le llama el reptil, la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás, ¿o no? Y una serpiente es un reptil, por eso es que le llaman los reptilianos. Ellos son los que están fomentando la rebelión contra Dios. Entonces nosotros no estamos rebeldes contra Dios. Doblamos rodillas, doblamos nuestra cerviz y le decimos: Dios, aquí estamos, como tú quieras, así será en el nombre de Cristo Jesús. Y no nos metemos en ninguna parafernalia religiosa. Tenemos una relación directa con Dios a través de la ¿qué? De la sangre de Jesucristo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, específicamente por la sangre de Jesucristo, según el puro afecto de su ¿qué? De su voluntad, para alabanza del esplendor de su favor, de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su ¿qué? Sangre. También tenemos por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su favor para nosotros, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, o sea, la cosa revelada. Porque al darnos a conocer el misterio, ya no es un misterio, es una cosa revelada, ¿o no? De su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de poner todas las cosas bajo el control ¿de quién? De Cristo Jesús, en lo que se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La palabra dispensar significa dar, conceder, otorgar, perdonar. Entonces, se llaman las dispensaciones porque como nosotros no somos eternos, sino que el ser humano vivimos por generaciones. Entonces, unas generaciones viven en un tiempo, luego otras generaciones viven en otro tiempo, se murieron, luego vienen otras generaciones en otro tiempo, se murieron otras generaciones en otro tiempo, se murieron, y nosotros somos prácticamente la generación de los últimos tiempos. Atrás de nosotros ya pasaron otras generaciones. Entonces se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos porque los tiempos no son eternos. Los tiempos tienen un principio y los tiempos tienen un fin.
Entonces, para el hombre, el tiempo comenzó cuando Dios creó al hombre. Como Dios creó al hombre al sexto día, le dio un tiempo límite de gobierno del hombre sobre la tierra de 6,000 años, porque para Dios un año, un día son 1,000 años. Y Él sacó el séptimo día y dijo, este séptimo día es especial porque este séptimo día es el milenio en el que mi Hijo, Yahshua, Cristo Jesús, gobernará sobre la tierra. En ese milenio, ahí se cumplen 7,000 años desde la creación del hombre. Luego vamos por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Entonces, eso está plasmado en la semana. Allí en la semana que Dios creó, plasmó el tiempo. ¿O no? Entonces le enseñó al hombre a contar el tiempo. Y para que el hombre aprendiera a contar el tiempo, creó el sol, creó la luna, ¿o no? Para que el hombre supiera en qué tiempo era que estaba con respecto a los tiempos establecidos por Dios y no estuviera en ignorancia en relación con los tiempos, cómo van los tiempos de Dios. Entonces, se van a cumplir 6,000 años desde que Dios hizo al hombre, o desde que Dios le dijo al hombre que gobernara sobre la tierra. Entonces esos 6,000 años ya se van a cumplir y ya viene el séptimo milenio, que es el milenio en que Cristo Jesús gobernará sobre la tierra. Y luego iremos cielo nuevo y tierra nueva por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, las personas que hayan quedado. Entonces, como los seres humanos vamos de generación en generación, entonces el Señor colocó aquí la dispensación del cumplimiento de los tiempos en Cristo Jesús. Significa que en la medida en que van pasando las generaciones, Dios va dispensando. O sea, Dios, como si bajara en cada generación, bajara en distintas épocas y le dice a la gente de esa generación, aquí estoy. Ustedes se salieron de mí, pero yo he establecido un plan para que ustedes regresen a mí. ¿Quieren regresar a mí antes de que se acabe esta generación? Entonces, la gente de esa generación que haya querido regresar al Señor, ha regresado. Los que no quisieron regresar, se quedaron afuera y se murieron para siempre. Eso es lo que Él está haciendo en esta generación, que somos nosotros. En esta generación, Dios manda gente que hable, o Él mismo va y habla, y le dice a la gente de esta generación, antes de que se mueran, que Él está dispensando, o sea, que Él está allí para perdonarles, para otorgarles un perdón en el nombre de Cristo Jesús, para que, como la generación puede pasar en cualquier momento, la gente de esa generación no pase sin estar sometido ¿a quién? A Dios. Entonces, por eso es que Él habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea que en la medida en que los tiempos se va cumpliendo, Él va dispensando, o sea, Él va a la generación presente, en el tiempo X, Y o Z, y le extiende a esa generación su perdón. Eso es lo que se le llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aquí, libro de Efesios, ¿cierto? Capítulo 1, aquí. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su favor, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo Jesús, en la medida en que los tiempos se iban cumpliendo y Dios iba perdonando ¿a quién? A las distintas generaciones de todos esos tiempos, los que quisieran recibir el perdón de Dios, hasta que los tiempos ¿de qué? Se cumplan. Así los que están en los cielos como los que están en la tierra, las cosas en Cristo Jesús. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido destinados con antelación conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su ¿qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también nosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la prenda que garantiza nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hasta que Cristo Jesús arregle todo esto, hasta que Cristo Jesús venga y nos arrebate. Entonces, en todas las generaciones, Dios ha bajado y les ha hablado. Entonces, Él fue y le habló a Adán y Eva. Les dijo cómo eran las cosas. Adán y Eva se dejaron llevar por la serpiente, por el reptiliano. Adán y Eva se apartaron de Dios, pero Dios no permitió que ellos se perdieran. Dios bajó y les habló y les dijo, aunque ustedes pecaron, pero no quiero que se mueran sin mí. Y fue y les habló y ellos aceptaron al Señor. Por eso es que dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que Dios a nuestros primeros padres no dejó que se perdieran. Fue y les habló, ellos creyeron y Dios hizo un sacrificio y los vistió. Este sacrificio es el sacrificio de Cristo Jesús. O sea que Adán y Eva fueron salvos. Luego vino la generación del diluvio. ¿Se acuerdan? Vino la generación del diluvio. Y entonces Dios en esa generación habló. ¿Saben ustedes qué habló? Habló. Dios estuvo hablando durante 120 años a través de Noé a esa generación, para que esa generación no se perdiera. De esa generación, en el arca entraron 8, ¿cierto? En el arca. Pero de esa generación, mucha gente se salvó, pero se tuvo que morir, ¿oyeron? En el arca entraron 8. ¿Por qué entraron 8 en el arca? Para que la raza humana no se extinguiera. Pero de esa generación, dice el libro, la Biblia que se llama la Biblia de Jacer, que antes de que viniera el diluvio, Dios permitió que toda la gente de esa generación que realmente amaba a Dios, que se murieran primero. Y se murieron todos los que amaban a Dios. Usted dice, ¿pero cómo? Sí, porque Dios los quería arriba, guardados primero, para que no se perdieran. Porque Dios quería sacar de allí a Noé y a su familia para que la raza humana no se extinguiera. Entonces, la raza humana no se extinguió porque Dios sacó a Noé y a su familia. Entonces, él explica que de Noé tuvo 3 hijos. Sem, que era el mayor, Can, que era el del medio, y Jafé. Entonces, cada hijo de Noé tenía un color de piel, porque de allí Dios iba a hacer que la raza humana se esparciera por toda la tierra. Entonces, de Sem salieron los semitas. Los semitas son como los árabes y como los israelíes antiguos, porque ellos son semitas, ellos son descendientes de Sem. Abraham era semita, y los árabes y los israelíes son descendientes de Abraham. Entonces ellos tienen sangre semita, de Sem. Sem, que es el ascendiente de ¿quién? Ascendiente. Ascendiente es el papá de uno, el abuelo de uno, el bisabuelo de uno, el tatarabuelo de uno, se llaman los ascendientes. Y los descendientes son el hijo de uno, el nieto de uno, el bisnieto de uno, el tataranieto de uno, son los descendientes, porque descienden de uno. Y los que son de atrás de uno son los ascendientes, porque uno asciende de ellos y el hijo desciende de uno, el nieto desciende de uno, el bisnieto desciende de uno. Y uno asciende de su papá, asciende de su abuelo, uno asciende de su bisabuelo. ¿Entendieron esa parte, cierto? O sea que uno tiene ascendiente, los de atrás, del papá para atrás, y uno tiene ¿qué? De los hijos para allá. Entonces luego vino la torre de Babel,
después vino el pueblo de Israel en Egipto, hasta que llegamos a nuestro tiempo y vino Cristo Jesús. Entonces, vino Cristo Jesús y entonces entramos en la dispensación número 5. Si usted pregunta, bueno, porque hay gente que pregunta, ¿y los de antes de uno se salvaron o no? Es que eso es lo que Dios está explicando, que en todos los tiempos, en todas las épocas, Dios bajó y habló. Y el que creyó se salvó y el que no creyó no se salvó. ¿O usted cree que Dios está aquí hablando eso hace 2000 años apenas a ustedes? ¿No llamó a Abraham? ¿No salvó a Adán y Eva? ¿No salvó a Noé? Entonces Dios toda la vida ha estado salvando gente, ¿o no? ¿O creen que Dios ha sido solamente hace 2000 años para acá? ¿Ah? Todos los tiempos, todas las épocas, Dios ha estado salvando gente. Desde Adán y Eva para acá. A Adán y Eva lo salvó. Salvó a la generación de Noé, el que quiso. Salvó a Noé, el que quiso. Y siempre en todas las dispensaciones, en todas las épocas, el que ha querido que Dios lo salve, Dios, ¿qué ha hecho? Dios lo ha salvado. A eso se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, los tiempos se están cumpliendo. Entonces, las dispensaciones han sido la edénica en el Edén, la antediluviana, que fue antes del diluvio, la postdiluviana, que fue la de la Torre de Babel, la patriarcal, que fue cuando el pueblo de Israel fue a Egipto, y la de la ley, que es la que estamos viviendo hace 2000 años. Esa es una dispensación, y en todas esas dispensaciones hay generaciones que Dios salva. Entonces nosotros somos una de las generaciones de la quinta dispensación, que se llama la dispensación de la ley. Un día hay que hablar de lo siguiente: gracia, ley y legalismo. Gracia, ley y legalismo. Le doy un resumen. La palabra gracia ha existido toda la vida, porque la palabra gracia es un favor que Dios le hace a la raza humana. ¿Y por qué ha existido la gracia toda la vida? Porque Dios, antes de crear la raza humana, siempre pensó en ¿qué? En favorecerla. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. ¿Cómo se le llama a eso? La gracia. Por eso es que la Biblia dice, la gracia y la verdad vinieron, en otras palabras, son por medio de quién? Son por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la verdad Dios nos las trae a través de quién. Y Dios nos da la gracia, o sea, nos favorece a través de quién. De Cristo Jesús. Y la gracia y la ley nunca han estado en contra. Porque la ley es Cristo Jesús también. ¿Oyeron? La ley es Cristo Jesús. Y la gracia es que Dios nos favorece a través de quién? De Cristo Jesús. Entonces nunca interponga la gracia y la ley. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que la gente comenzó a predicar que es que ya no estamos en la ley, sino que estamos en la ¿qué? En la gracia. Esa es una mala interpretación. Y lo que querían decir con eso era que la ley era una cosa que Dios ya había ¿qué? Ya había borrado, y que la gracia era otra cosa distinta. No, la gracia siempre ha existido. Siempre ha existido la gracia. ¿O usted cree que la gracia hubo un tiempo que no existió? ¿Por qué siempre ha existido la gracia? Porque gracia es el favor de Dios a través de quién. Y Cristo Jesús siempre ha existido. Entonces la gracia siempre ha existido. La gracia ha sido un asunto de Dios de todos los tiempos. O sea que todos los tiempos Dios ha tenido gracia con el ser humano. O sea, ¿ha querido qué? ¿No salvó a Adán y Eva? ¿Cómo se llama eso? Gracia. ¿No salvó a Noé? ¿Cómo se llama eso? ¿No salvó a Abraham y a su familia? ¿Cómo se llama eso? O sea que antes de que Cristo Jesús viniera, ¿había gracia o no había gracia? O sea, ¿el favor de Dios estaba allí o no estaba allí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el hombre? Que el hombre se salió de la ley de Dios.
Se salió de la ley. Entonces, lo que Dios nos quiere enseñar es que nosotros no somos salvos por guardar la ley. Porque la salvación es una gracia. O sea, ¿es un qué? Es un favor que Dios nos hace. Entonces, para ser salvo no tenés que hacer nada. Porque si Dios te está haciendo un favor, ¿qué tenés que hacer? ¿Algo? No, porque es un favor. Lo que tenés que hacer es reconocer a Cristo Jesús como ¿qué? Como Señor y Salvador. O sea que la salvación no es un esfuerzo de ninguno de nosotros. La salvación es un plan de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Redarguidos por el Espíritu Santo, entendemos que estamos fuera de Dios y que tenemos que regresar a Dios y que Dios nos está haciendo el favor de que regresemos a Él. Y nosotros decimos, Dios, gracias por hacerme el favor de ¿qué? De regresarme a ti. Pero no fue un esfuerzo tuyo, fue un ¿qué? Un plan de Dios. Le estoy haciendo es un resumen de lo que es gracia, de lo que es ley. Entonces, la ley de Dios es Cristo Jesús. Si usted lee esta Biblia y usted lee el libro de Juan, ahí dice, en el principio era el verbo, o sea, en el principio era la ley, o sea, en el principio era la Torá. Léala y verá. ¿Y quién es la Torá? Es Cristo Jesús. O sea que la ley de Dios se resume en una persona. La ley de Dios es una persona. La ley de Dios es Cristo Jesús. O sea que significa que para uno estar con Cristo Jesús, uno entra a Dios por su sangre. Pero Dios nos da capacidad para que nosotros nos sujetemos a las leyes establecidas por Dios. O sea, a la serie de instrucciones que Dios tiene, que Él establece, porque ningún organismo funciona sin ley. ¿Usted cree que un organismo funciona sin ley? Donde no hay ley, ¿cómo se dice? Caos. Donde no hay ley es caos. Lo contrario de la ley, ¿qué es? Es el caos. O sea que al hombre le falta mucho entender a Dios. Aquellos predicadores que hablan en contra de la ley son predicadores que están favoreciendo ¿el qué? El caos. La ley no es mala, porque nunca Dios te dará una cosa mala. La ley es buena, porque es de Dios, para que tú puedas vivir correctamente, que tu vida sea una vida de ¿qué? De bendición. Para eso fue que Dios dio la ley, para que tu vida sea una vida de bendición. Entonces Dios dio la ley en tablas al comienzo, tablas de piedra, indicando que la piedra no era la ley. La piedra, ¿qué era? El alma de la gente era una piedra, que como era una piedra, le era imposible sujetarse a la ¿qué? A la ley. Por eso la dio en tablas de piedra. ¿Y por qué dio dos tablas? Dio dos tablas porque Él resume la ley en dos y dice, la ley resumíla en dos. O sea, las instrucciones que yo te doy, resumíla en dos. Una es para tu relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con todos tus bienes, porque se supone que Dios es el que te lo da, ¿o no? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso es que resultan dos tablas, porque son dos tablas. Porque la una es tu relación con Dios y la otra es tu relación con el prójimo, al cual amarás así como tú te amas. Entonces, por eso es que la resume en dos tablas. Pero a Dios, ¿qué le sirve una ley en tabla? No le sirve. A Dios le sirve que tú tengas las leyes ¿dónde? En la mente. Entonces, antes de que viniera Cristo Jesús, Dios no podía colocar la ley en la mente, porque eso no era, el hombre no era capaz de aguantar ese calibre. ¿Lo entiende? Entonces, para que el hombre aguantara ese calibre de hacer las cosas como ¿qué? Como Dios manda. Es que cuando usted dice que hay que hacer las cosas como Dios manda, ¿sabe qué es lo que usted está diciendo? Que hay que sujetarse a la ley. Porque cuando usted dice como Dios manda,
Esa es que es la ley. ¿Qué es la ley? La ley es como Dios manda. Esa es la ley. ¿Qué es la ley? Como Dios manda. Lo que pasa es que para el hombre no es fácil hacer las cosas como qué. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza caída. Entonces necesitaba volver a Dios bajo un nuevo ¿qué? Bajo un nuevo nacimiento. Bajo un nuevo nacimiento. O sea, necesitaba que Dios lo hiciera una ¿qué? Una nueva criatura. O sea, que lo regenerara en su espíritu. Y al tener el espíritu regenerado, podía tener con el Espíritu Santo una ¿qué? Una relación de amor. Y en esa relación de amor es que era fácil para el hombre cumplirle a Dios lo que Dios manda. O sea, ¿la qué? La ley. Eso es lo que usted tanto ha leído cuando usted lee el libro de Romanos capítulo 8. Por eso cuando la Biblia dice, porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, lo que está diciendo es que Dios, por un lado, nos favorece siempre a través de ¿quién? De Jesucristo. Y a través de Jesucristo es que siempre nos dice la qué. Siempre nos dice la qué. Nos dice la verdad. Entonces, cuando Él habla de lo que estamos hablando, Él está hablando es de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es la porción de la Biblia que nos habla de qué era lo que Dios quería con nosotros, que tuviéramos un nuevo nacimiento y aprendiéramos a vivir en el qué, en el Espíritu, para que de esa forma, por el Espíritu, era que pudiéramos cumplirle a Dios sus qué, sus instrucciones, o sea, sus qué, sus leyes, lo que Dios manda. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne. O sea, este es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. La carne, ahora, esta es otra enseñanza. Árbol de la ciencia del bien y del mal es la carne. Porque es por nuestra propia decisión que nosotros determinamos qué es y qué no es. ¿Y a cómo se le llama eso? Que en otras palabras es traducida a la qué? A la carne. Ese es que es la carne. El árbol de la ciencia del bien y del mal es la carne. Por eso es que la gente muere. ¿Ya vio por qué? Porque es la carne. Porque es en la carne que el ser humano dice, no, Dios, quítate. Yo voy a hacer las cosas como qué, como yo piense. ¿Esa no es la carne? ¿Y ese es que es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Que uno mismo determina qué es y qué no es. O sea que la carne es el árbol de la ciencia del bien y del mal, para que lo sepa ya de una vez. Cuando usted habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, es la carne. O sea, Dios le dijo, ¿no dice la Biblia que si vivimos en la carne moriremos? ¿Dice la Biblia o no? ¿Y qué le dijo Dios a Adán y Eva? Si ustedes comen ese árbol, ¿qué? ¿Y entonces qué árbol era ese? La carne. ¿Ya lo entendió? Ese era el árbol de que tanto hemos hablado, la carne. Era el árbol de la carnalidad. O sea que el árbol de la ciencia del bien y del mal era el árbol de la carnalidad humana, donde el hombre tomaba sus propias ¿qué? Decisiones y echaba a Dios a un lado. Mire lo que dice Efesios. Efesios, mire. Mire cómo Dios con una cosa nos conduce a otra cosa. Cómo Dios abre los ojos de nuestro entendimiento. Mire lo que dice el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Aquí, mire lo que dice. Salvos por gracia, o sea, salvos porque Dios nos hace el favor de ¿qué? De salvarnos. Dios nos hace el favor de salvarnos. Pero hay otro término, el legalismo. Entonces, ¿qué es legalismo? Legalismo no es sujetarse a la ley. Sujetarse a la ley es ser espiritual. ¿O no? Sujetarse a la ley es ser espiritual. Lo que pasa es que usted no se sujeta a la ley por usted mismo. ¿Por quién se sujeta a la ley? Por el Espíritu Santo. O sea que sujetarse a la ley es por el Espíritu Santo. Entonces, sujetarse a la ley es espiritual. ¿O no? Entonces, ¿qué es legalismo?
Legalismo es un término que Dios plasmó en la Biblia para que nosotros entendiéramos que bajo nuestra propia carnalidad, que es que nosotros pensamos cómo es que tienen que ser las cosas, según nosotros y no según Dios. Entonces pensamos que nosotros podíamos ser salvos no por gracia, o sea, no pensamos de la salvación como si fuera un favor que Dios nos hace. Usted no ve que la gente dice, pero ¿qué favor me hace Dios de salvarme si yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie? La persona que piensa eso está diciendo que la salvación nunca podrá ser por un plan de Dios, sino que por un esfuerzo humano. ¿Ya lo entendió? Porque la persona dice, le dicen a la persona, mira, Dios te ama, Dios te quiere salvar, pero ¿qué? ¿Salvarme a mí? ¿De qué? Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. ¿De qué me va a salvar Dios? ¿O no? O sea que la persona que piensa eso, nunca piensa aquí que la salvación es una gracia, o sea, es un regalo de Dios. Piensa que la salvación es por un esfuerzo de la misma persona. Yo hago buenas obras, yo le hago el bien a la gente. Entonces se murió tan bueno que era. Ese no puede ir al infierno porque ese era bueno. O sea, están diciendo que la salvación es ¿por qué? Por el esfuerzo del muerto. O sea, que el muerto se esforzó para ser salvo. ¿Y sabes qué están diciéndole a Dios? Uy, esa es mucha ofensa contra Dios. ¿Ya lo entiende? O sea, el ser humano en su mente torcida ofende a Dios. Cuando uno escucha a gente hablando que no, que ese muerto era muy bueno, que ese muerto sí ayudaba, que ese muerto sí hacía obra, y comienza a exaltar al muerto. Y sabe, está exaltando al muerto, y sabe qué está haciendo con Dios. A Dios lo está pisoteando. Le está diciendo a Dios, Dios, este muerto sí era bueno, vos no, Dios, este muerto sí. Este muerto merece la salvación, porque este muerto sí era bueno. ¿Así? A eso es lo que se le llama legalismo. Ese es que es legalismo. Legalismo es creer que ese muerto se salvó porque era bueno. Legalismo es creer que ese muerto se salvó porque hacía buenas obras. Ese que es legalismo. Legalismo no tiene que ver nada con ley. Legalismo es una cosa humana. Son legalistas todas las religiones. Son legalistas los cristianos y son legalistas los judíos. Y de la única forma que usted no es legalista es que usted acepte que la salvación no es por esfuerzo suyo, que la salvación es un regalo de Dios. ¿Por qué Israel no ha recibido a Mashiach? Porque Israel en este momento no está sujeta a la ley, está sujeta a un ¿qué? A un legalismo. Y ese mismo legalismo lo tienen los cristianos. Porque el Espíritu Santo le dice a uno que la salvación no es por esfuerzo propio, que la salvación es un plan que Dios estableció para salvarnos a nosotros. Y que porque como Dios estableció ese plan, nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Mire lo que dice esta Biblia. Ahora les digo esto en el nombre del Señor. No se dejen llevar por el tiempo, por el clima. No, la Biblia no funciona así. Usted puede ver que todo está tranquilo, pero usted han navegado, han ido en un barco en el mar, mar alta, alta mar, offshore, alta mar. Usted puede ver el mar tranquilo, pero en medio de esa tranquilidad en cualquier momento se le viene la tormenta. Aquí mismo, sin estar offshore, usted no ha visto que en esta ciudad todo está el tremendo sol, en estos días tremendos solazos, y de un momento se vienen los tronazos.
¿O no? Que la gente dice, bueno, ¿y de dónde se vino este aguacerazo? ¿Ya has visto el poco de árboles tirados en la carretera? ¿Lo has visto? Que estuvimos hablando de los árboles que no aguantan la tormenta y al piso. Entonces yo me imaginaba cuando veía esos árboles a ustedes. Ellos deben estar entendiendo el asunto de los árboles, que si no se enraizan, caen como los árboles. ¿Vio? Que muchos árboles tapando la carretera y no dejaban pasar a nadie. Y cuando yo veía esos árboles decía, me acordaba de la enseñanza. Y decía, ellos deben estar entendiendo la enseñanza, porque la están viviendo en carne propia. Mire lo que dice aquí en el libro de Romanos, aquí, con respecto a Israel, en el capítulo 10 dice, aquí dice, hermanos, 10:1, el deseo de lo más profundo de mi corazón, de mi mente y mi oración a Dios por Israel es por su salvación. ¿Quién está hablando esto? Pablo. Puedo testificar de su celo por el Dios, pero no es basado en una comprensión correcta. O sea que mucha gente no tiene una comprensión correcta de qué es el plan de Dios. El plan de salvación de Dios. No tienen una comprensión correcta. Israel no la tiene. Mucha gente de Israel no la tiene. Muchos creyentes que dicen cristianos no lo tienen. No tienen una comprensión correcta de un plan correcto de Dios. Que Dios fue el que planificó todo esto. Porque el que planificó, aún el universo lo planificó Dios. ¿O no? La salvación de nosotros es un plan de Dios. Porque como ignoran sobre el plan de Dios, por el cual la gente se convierte para ser considerada salva. ¿Ya lo vio? ¿O allá no dice lo mismo? ¿No? ¿En Reina Valera no dice lo mismo? Ah, ¿ya lo vio? Por eso tengo 1, 2, 3, 4, 5, todas las Biblias que sean. Mire, hermanos, el deseo de lo más profundo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es por su salvación. Puedo testificar de su celo por Dios, pero no es basado en una comprensión correcta de las cosas. Hay que comprender esto, porque mucha gente, aunque dice que es cristiano, no entiende esto. Muchos predicadores no tienen una comprensión correcta de las cosas de Dios. Porque como ignoran sobre el plan de Dios por el cual la gente se convierte para ser salva, o sea, justificada de ser salva, sino que tratan de establecer su propio plan. A eso es lo que se le llama legalismo. ¿Ya lo entendió? Ese es que es legalismo. Tratar uno de establecer su propio plan para ser salvo. Su propio plan para que Dios lo bendiga o para uno ser bendecido. Entonces, por ejemplo, la gente establece un plan de salvación y dice, si las cosas me están funcionando mal, estoy salado. ¿O no? Esto amerita la visita al indio amazónico. Esto amerita unos baños. Y comienza a pensar aquí que como está salado, la forma, él mismo trata de inventarse aquí la forma de quitarse la ¿qué? La sal y que la cosa le ¿qué? Le funcione, pero nunca piensa en que tiene que meterse con Dios para que Dios le diga cómo es que la vida le tiene que funcionar bien. ¿Qué le parece? ¿O no? ¿Y estamos plagados de eso o no? Otro dice no. Cada quien en lo que cree se salva. Entonces, yo creo en mi virgencita. Ahora están creyendo en una señora que se llamó Laura. Y que esa señora dice que va a traer la paz a Colombia. Y uno se sienta con Dios y Dios dice, pero mira a esta gente. Dice que esa señora muerta va a traer la paz. Yo no traigo la paz a Colombia. La va a traer una muerta. Yo no la traigo, dice Dios. O sea que Dios no es el que trae la paz a Colombia, sino una señora que se murió hace mucho tiempo, que quién sabe dónde esté. Y ella es la que trae la paz a Colombia, no el Dios de la Biblia, el que hizo el universo. Entonces Dios dice, pero mira la mentalidad de la gente. Cuando uno prende el televisor, Dios comienza a hablarle a uno de todas las sandeces que se hablan en la televisión.
¿En qué ha quedado el hombre y en qué va a quedar? El problema es que no todo el mundo está comprendiendo esto. Ese que es el problema. Sino que tratan de establecer su propio plan, no se han sometido al plan de Dios para considerar a la gente salva. ¿Ya lo entiende? Entonces el israelita no se ha querido sujetar al plan de Dios. Dijo que el plan de Dios, eso no qué, que eso no es plan de Dios. ¿Cuál plan de Dios? Que un hombre muera, que un hombre sea vituperado, y ese es el plan de Dios. Y ese hombre que se dejó colgar en un madero como si fuera un criminal, ese es el plan de Dios. Y a través de ese hombre es que Dios nos salva. Eso es señal de una persona que no tiene una pizca de relación con quién, con Dios, aunque tenga todas las Biblias. No sabe quién es Dios. Porque puedes tener todas las Biblias y no saber quién es Dios. A eso es lo que se le llama legalismo. Entonces ellos creen que ellos se salvan porque cumplen la ley. Imposible. ¿Sabe por qué? Porque es imposible que una persona cumpla toda la ley para ser salva, porque no puede. Eso es lo que dice Romano. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vio la diferencia, no? Carne, ese es el árbol de la ciencia. Espíritu, el Espíritu. Uno hace las cosas como ¿qué? Como Dios manda. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y leo este libro, capítulo 8, aquí. Porque lo que era imposible para la ley literal, o sea, la ley ¿qué? Literal, la ley literal ¿qué es? La ley ¿qué? Escrita en un libro, esa es la ley literal. Por sí sola, por la debilidad de nuestra ¿qué? De nuestra naturaleza caída, ¿o no? Elohim enviando a su Hijo en semejanza de hombre con carne, o sea, no carnal, sino con carne, o sea, sangre y carne, un cuerpo de sangre y carne, pero un hijo espiritual. ¿Engendrado por quién? Por el Espíritu Santo, pero como nosotros, de sangre y carne. ¿Entendió, cierto? Engendrado por el Espíritu Santo, entonces no tenía ninguna conexión con el reptiliano. O sea, no tenía ninguna relación con quién. Con Satanás. Cristo Jesús mismo explicaba. Ahí viene el príncipe, la potestad del aire, pero él no tiene nada de él en quién. En mí. El ser humano no puede decir lo mismo que dijo Cristo Jesús. El único que puede decir eso es Cristo Jesús. Los otros seres humanos, ninguno. Eso. Esa es la carne. Naturaleza pecaminosa. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal? El pecado fue la desobediencia. O sea, a Dios no nos sujetamos a ti porque nosotros también podemos ser Dios. Nosotros podemos también decir que es bueno y que es malo. Entonces, ¿qué nos vas a tú a decir que es y que no es si nosotros también podemos? Y eso es lo que dicen los presidentes, los científicos, y eso es lo que dice la gente. Dios. Y una de las grandes señales que Dios está dando es los LGBTI. Dios no hace asesión de personas. Significa que Dios no está condenando a ningún LGBTI. No los está condenando. Porque entonces tendría que condenar al hombre que fuma bazuco, a la mujer que anda en la prostitución, al hombre que dice mentira, al hombre que se emborracha. Tendría que condenarlos a todos. ¿Dios los está condenando? No. Pero usted debe considerar que el mismo problema que tiene un hombre o una mujer que tiene problema con la drogadicción, con el trago o con la prostitución, es el mismo problema que tiene una persona cuya mente está tan torcida por el enemigo que siendo un hombre cree que es mujer y siendo mujer cree que es un hombre. Es el mismo problema. Y así como Dios puede resolverle el problema a una persona que tiene problema con el trago o con la droga, así también Dios puede resolverle un problema a ese mismo problema al LGBTI en la mente.
porque tiene que meterlo en el mismo problema de los demás. LGBTI es el mismo problema del hombre del bazuco, del hombre del trago, o de cualquier persona que tenga un problema de estos. Entonces, Dios libera al hombre del trago, libera al hombre del bazuco, libera al hombre, entonces puede liberar al hombre de la mentalidad ese del LGBTI y hacer que el hombre realmente se ponga en su punto mental de saber que es hombre y que la mujer se ponga en su punto mental de saber que es mujer. Pero resulta que eso ya no es un problema. Eso ya es un estado de género. Entonces, allí ya no hay ningún problema que resolver, porque eso ya no es un problema. Eso lo que significa es que cada quien es como quiera ser. Entonces, si él es hombre y quiere ser mujer, él está en su derecho. Eso es lo que dicen ellos. Si ella es mujer y quiere ser hombre, ella está en su derecho. Entonces, eso amerita ahora una igualdad. ¿Ya lo entiende? Entonces, al ameritar una igualdad, ya no es un problema. O sea que ya no se trata como un problema que Dios debe ¿qué? Debe resolver. Entonces, la cosa se va a poner peor. Y esa fue una de las grandes señales que Dios dio. Que cuando las personas estuvieran así como se estuvo en Sodoma y Gomorra, la palabra Sodoma, de ahí viene el término sodomía. Y sodomía es el término LGBTI. Es igual sodomía. O sea que Sodoma era LGBTI. O sea que ahora le dicen LGBTI y en la Biblia le llamaban sodomitas. Pero mire que Dios no condenó a Sodoma y Gomorra. Él bajó a decirle que se arrepintieran y ellos quisieron arrepentirse. Entonces por eso fue que se murieron todos. Ese fue el problema. ¿Se acuerda que los de Sodoma y Gomorra, los hombres, cuando vieron a los ángeles, dijeron, pasa a esos hombres acá que queremos sexualmente tener relación con ellos? Ese es LGBTI. ¿Ese qué es? LGBTI. Y Dios está diciendo, el día que la humanidad completa, enteramente completa, no Sodoma, no un pueblito, sino la humanidad llegara a convertirse en un Sodoma completo, ojo que el fin estaba presto a venirse. Y ya 62 naciones aprobaron que eso es lo mismo. Y Colombia no se está quedando atrás, se lo digo. Porque de pronto el asunto del matrimonio no, pero la igualdad sí. O sea que ellos pueden ir donde un notario y hacer iguales sus derechos, ¿oyeron? O sea que es lo mismo. Significa que tarde o temprano Colombia tendrá que declarar eso, porque el mundo entero va a caer en eso. Mi amigo me dijo, la última vez que hablamos, que él vino, si de aquí al 2017 Yachúa no ha venido, 90% de los hombres son LGBTI. 90% de los varones ya no son varones, serán otra cosa distinta. De aquí al 2017, me dijo él. ¿Oyeron? ¿Y el 2017 dónde está? ¿Está lejos? Es que en el 2017 se cumplen 6,000 años del hombre. ¿Ya lo entendió? Y el hombre me dijo 2017, digo, pero ¿cómo él me dice 2017? Entonces, al investigar, Dios le va diciendo a uno, él dijo 2017 porque en el 2017 se cumplen 6,000 años de la vida del hombre. O sea, se le cumple al hombre los ¿qué? Los tiempos. Pero Machía va a venir antes del 2017. Yo no sé si ustedes están en este asunto pegados allí, pero Machía va a venir antes del 2017. ¿Oyeron?
No se deje llevar, vuelvo y le repito, porque no, que todo está tranquilo, no, ojo con eso. Que el movimiento de Dios no depende de eso. El movimiento de Dios depende de la dispensación del ¿qué? Del cumplimiento de los tiempos. Porque Dios dice, y cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, aquí mire, Gálatas capítulo 4, versículo 4, mire, Gálatas 4, 4 aquí. Hay gente que corre, cuando pasa algo corre. No. Que renunció Benedicto XVI, corre por la profecía de San Malaquía. Y entonces llegó Francisco. Francisco el malo, porque este es Francisco el bueno. Entonces dice, entonces corre y la profecía. ¿Y usted no ve que todo está quieto? ¿Lo ve que todo está quieto o no? ¿Todo se quedó quieto otra vez o no? Y parece que no hubiera pasado ¿qué? Nada. Pero el tiempo va corriendo, ¿o no? Y el problema es que el tiempo va corriendo. Entonces, como Dios, Él tiene los tiempos específicos, Él va a cumplir lo que va a cumplir, no porque haya una convulsión a nivel mundial, no. Él va a cumplir lo que va a cumplir porque llegó el tiempo de que Él cumpliera eso. Y cuando llegue el tiempo de que Él cumpla eso, Él lo cumple en el nombre de Cristo Jesús. Entonces por eso es que dice aquí, en el versículo 4, Gálatas 4, 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que se cumplió el tiempo establecido ¿por quién? Por Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo un tiempo de perversión en que los escribas, ancianos, fariseos, herodianos habían pervertido la ley. No bajo la ley, sino en un tiempo de perversión de la ley. La ley había sido pervertida. La Biblia decía una cosa y ellos decían ¿qué? Otra. Eso fue lo que el Señor dijo. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes han establecido una contraley que dice que si una persona dice, vea, papá, mamá, lo que tengo es corbán, o sea, lo que tengo es corbán, lo que tengo se lo voy a dar es a Dios. Ya no está obligado a ayudar al papá y a la mamá. ¿No pervertió la ley? Dios no le va a dar a él para que ayude a la obra de Dios. Le va a dar a él para que él se sostenga como persona y no le va a dar a él para que ayude a su papá y a su mamá. Entonces no es una perversión de la ley, es que Dios nos dijo todo lo que tenemos es de Dios, ¿o no? Sí, pero Dios, que es Dios, Él dice, pero es que yo te doy lo suficiente como para que tú vivas, como para que ayudes a tu mamá y como para que ayudes mi obra, ¿o no? Y ellos habían pervertido toda la ley. Por eso era que el Señor les decía, vea, lo que dicen los escribas y los fariseos que está en la palabra, así es. Pero no hagan como qué, como ellos hacen. Porque ellos dicen así como está en la Biblia, pero ellos no lo hacen así. Ellos lo hacen distinto. Y así es que estamos. Eso es lo que el Señor decía. La ley estaba allí y siempre ha estado allí. Pero cuando ellos interpretaban, ellos la interpretaban de tal forma que la ley de Dios quedaba abajo y la interpretación de ellos quedaba arriba a la manera de ¿quién? De ellos. Por eso era que el Señor decía, ustedes pervirtieron mi palabra, ustedes pervirtieron mi ley. ¿Cómo ahora? La palabra está pervertida, pero la palabra está ahí o no. Pero cuando la interpretan, ¿cómo la interpretan? Con una perversión terrible, como ellos bien quieran, y van pervirtiendo la palabra, pero la ley sigue allí, escrita o no. Bueno, ya como que el tiempo se me está agotando. Termino aquí en esto. Versículo aquí en Romanos 8:8 y ahí termino. La próxima semana seguimos con este asunto. Espero en el nombre del Señor que ustedes entiendan esto que Dios está enseñando. Dice aquí, Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre con carne sujeta a la posibilidad de pecado. O sea que Cristo Jesús estaba sujeto en su carne a la posibilidad del pecado. ¿O ustedes creen que no?
Porque entonces pregúntele a Sata, que Sata sí sabe. Porque entonces, ¿por qué Sata lo tentaba? ¿Por qué Sata tentaba a Cristo Jesús? Porque Sata sí sabía que él tenía que venir como un hombre sujeto a la ¿qué? A la posibilidad de ¿qué? De pecado. O sea que la posibilidad de que el Señor cayera estaba latente. Por eso era que el Señor tenía que cuidarse y tenía que sujetarse ¿a quién? Al Padre. Él tenía que cuidarse del diablo, él tenía que cuidarse de la tentación del diablo, ¿o no? Porque si no, él no se hubiera cuidado. Pero se cuidaba y luchaba contra el diablo, le decía, escrito está. Es por eso, porque él sabía que estaba en una naturaleza humana bajo la posibilidad de caer. Entonces él se cuidaba de caer, era el Señor. Entonces dice, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que para que cuando andamos en el Espíritu, allí es que nosotros podemos cumplir la ¿qué? La ley de Dios. En el Espíritu, no en la carne, sino en el Espíritu. Entonces dice, porque los que son controlados por la inclinación de la carne, piensan en las cosas de la carne, así sean creyentes. O sea que los creyentes también están comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero los que son guiados del Espíritu, en las cosas del Espíritu, entonces estos no están comiendo ¿de qué? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ellos no están haciendo las cosas como ellos quieren, sino como Dios les dice. Entonces ya entienden ustedes que hacer las cosas como uno piensa y no como Dios dice es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a eso es lo que se le llama la naturaleza ¿qué? Caída. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y bendición. Por cuanto los designios de la mala inclinación de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, porque tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque están comiendo ¿de qué? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos están haciendo las cosas es como a ellos les parece, no como Dios diga. Una cosa es que usted cometió un pecado y otra cosa es que usted está haciendo las cosas como a usted le parezca. Eso es distinto. Usted puede ser espiritual, pero aunque seamos espirituales podemos cometer pecado, ¿o no? Eso es distinto. Eso fue lo que el Señor dijo. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él ¿qué? Y su palabra no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aunque cometas pecado, si estás allí con el Señor pendiente en una relación íntima, porque todos los días podés cometer un error, sea por dentro o por fuera, pero lo vas a cometer. Eso no te quita, es decir, eso no va a hacer que la relación con Dios se pudra para siempre, no. Él es fiel y justo ¿para qué? Y limpiarnos de toda maldad. Y como tenés una relación con Dios, ¿la relación sigue o no sigue? Claro, la relación sigue. Lo voy a dejar allí por cuestiones del tiempo. La próxima semana seguimos. Me paro por eso, por cuestiones de tiempo. Pero espero que esto les sirva a ustedes y que les sirva a la gente que está en el internet. Porque a mí esto me sirve mucho, ¿no? ¿Oyeron? Yo soy un ser humano como ustedes. Pero bueno, el Señor es maravilloso. O sea que una dentro de nuestras oraciones, es bueno que le pidamos a Dios que nuestra familia entienda el plan de Dios, que ellos entiendan, que la gente entienda. Cuando usted vaya a predicar a la calle el evangelismo, ore para que Dios haga que la gente al cual usted le va a hablar ese asunto entienda, y que usted hable de tal forma que la gente entienda. ¿Qué es lo que tiene que entender? El plan de Dios. Sin tanta parafernalia. Que ellos entiendan el plan de Dios. Después de que ellos entiendan el plan de Dios, que nos salimos de Dios y que entramos a Dios a través de la sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo se va a encargar de que ellos entiendan el resto.
porque así fue con nosotros. No entendíamos mucho cuando entramos, pero entendíamos que estábamos por fuera de Dios y que teníamos que entrar a Dios, ¿cierto? ¿Fue suficiente? Sí, fue suficiente para ser salvo, ¿o no? Pero como no nos morimos en el acto, sino que seguimos viviendo, entonces en esa relación con Dios, Dios nos fue explicando las cosas y fuimos entendiendo más las cosas, ¿cierto? Y ahora entendemos más que cuando entramos, ¿o no? Bueno. ¿Pueden subir? Como estas Biblias todas son distintas. Y estuve leyendo en esta Biblia, en el capítulo 12, sí. Capítulo 12 de Primera de Corintios. Pero no es lo mismo aquí que allá. Es que ese es el problema. Mire lo que dice acá. Capítulo 12. Aquí. Versículo Primera de Corintios 12 y sigue aquí. Sí, espérate un momento. ¿Ya subieron? Aquí. Yo me ubico en este asunto que estuve leyendo algo en esta semana. ¿Dónde está el asunto del velo? A la mujer le es deshonroso. Luego sigue. Algo que leí aquí, Señor, que yo quería mostrárselos a ustedes. Bueno, podemos levantarnos en el nombre del Señor. Creo que es en el 7. Problemas del matrimonio. Ya. Versículo 28, capítulo 7. Pero si te casas no pecas, y si una mujer se casa, ella no peca. Eso es lo que los que se casan tendrán los problemas normales de la vida de casado, y yo prefiero evitárselo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que no queda ya mucho tiempo. Miren lo que él dice. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que no queda ya mucho tiempo. ¿Ustedes creen que queda mucho tiempo? Desde ahora en adelante, un hombre con mujer debe vivir como si no la tuviera. Y los que están tristes deben vivir como si no la tuvieran. Los que están alegres como si no la tuvieran. Y los que se ocupan de los asuntos mundanos como si no estuvieran absortos por ellos. Porque la estructura presente de las cosas de este mundo no durará mucho más. Sencillo. Y mire desde dónde Dios escribió esto. Este es Primera de Corintios 7, del 27 en adelante. La estructura presente de las cosas de este mundo no durará mucho más. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que no queda ya mucho tiempo. Sencillo. ¿Podemos levantarnos? En el nombre del Señor. Mañana tenemos el programa de la televisión, el domingo tenemos culto por la mañana y también por la tarde. La Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino congregándonos tanto más, entre tanto veamos que el tiempo se acerca. Repitamos todos: Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que cometo errores, reconozco que soy pecador, pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre, y con esa sangre me ha comprado, y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único Señor y como mi único Salvador. Señor Jesucristo, yo creo que por tu sangre he sido comprado y por tu sangre he sido perdonado, al igual que mi familia.
yo creo en tu palabra. Y tu palabra dice, cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hemos estado hablando desde que llegamos a este local que Dios quiere regalarle a usted una casa, que Dios quiere regalarle a usted un carro, que Dios quiere regalarle a usted una finca, que Dios quiere que usted tenga una vida cómoda en el nombre de Cristo Jesús. Usted que ha pagado un precio, porque hay gente que realmente ha pagado un precio en este asunto. Gente que ha dedicado su vida al Señor realmente. Y no estoy hablando de gente religiosa, sino que gente que realmente está allí con el Señor. Entonces el Señor quiere eso en el nombre de Cristo Jesús. Lo que pasa es que el Señor suple la necesidad. Y muchas veces usted da la impresión de que no tiene la necesidad. Porque si usted tiene la necesidad de una casa, Dios se la va a dar. Porque Dios suple todas nuestras necesidades. Si usted tiene la necesidad de que Dios le dé un carro, se lo va a dar en el nombre de Mashiach. Pero muchas veces no es que usted no necesita, sino que usted da la impresión de que no tiene la necesidad. O sea, como que no se pone en el punto con Dios. Tiene que ponerse en el punto con Dios. ¿Entiende? Por ejemplo, el pastor Fanor, alguien vino y le regaló una moto. Y él anda en su moto. Y no es cualquier moto, es una moto buena. Y él tiene su moto allí. Desde ayer vino con su moto. Él no la compró. Alguien vino de parte de Dios y le dijo, tú te has esforzado, tú has caminado, Dios comienza dándote una moto. Terminará dándole un carro. Porque así es Dios, ¿entiendes? Ese es el Dios de la Biblia. Pero hay que ir hasta el extremo. Es que no vamos hasta el extremo. Porque yo también caminé mucho. Y yo nunca me quejé de que caminara. Y yo andaba también con mis zapatos con galletas. No podía levantar el pie porque tenía el zapato roto abajo. Y yo nunca me quejé de eso. Y yo siempre anduve, caminé y caminé todo lo que tenía que caminar. Y no me molestaba eso. Y Dios dijo un día, ya no camines tanto. Yo no le dije, regálame. Él mismo vino y me dijo, ya no camines tanto, ya es hora de que tengas un carro, hijo mío. Yo nunca le dije, Dios, dame un carro. Él dijo, yo te doy un carro. Porque las personas que caminamos con Dios así, nunca le decimos a Dios, Dios, dame algo. Sino que caminamos con Dios porque amamos a Dios. Hasta que Dios como que se cansa y dice, hijo, ¿qué es esto? Estás caminando conmigo, no me decís nada, no me pedís nada. Como el papá del hijo pródigo, ¿se acuerda que le dijo, hijo, todo es tuyo? ¿O no le dijo? Sino que él no cogía. Como si Dios viniera y te dijera, hombre, ya hace rato que estás caminando, te voy a regalar un carro. Y tú dijeras, no, ¿qué me vas a regalar? Yo estoy feliz caminando. ¿Cómo le vas a decir a Dios eso si Él te quiere regalar un carro? ¿O no? Eso fue lo que hizo el hermano del hijo pródigo. Pero Dios está aquí para eso. Que yo les diga a ustedes que Dios los quiere bendecir, eso sobra. Porque Dios realmente está aquí para bendecir. Lo que pasa es que o usted se le agacha a la bendición, o usted le hace ole a la bendición, o no está en el punto de la bendición. Pero Dios siempre ha querido bendecirlo en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua.
estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar.
hiciste sino nosotros a nosotros mismos, Padre maravilloso. Fuimos hechos conforme a tu imagen, según tu semejanza, Padre. Y nos hiciste personas pensantes. Tenemos pensamiento, voluntad, capacidad de toma de decisiones, afectos, sentimientos y deseos, Padre maravilloso. Y la voluntad es la que hace que no seamos unos robots, sino que podamos tomarlo maravilloso. Porque tanto amor tuvo Dios al mundo, a nosotros, cuando nos vio perdidos, que nos dijo que había establecido un plan de salvación a través de la sangre de Machía y lo entregó por nosotros. Y la Biblia dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por ti, por mí, por mi familia, por la tuya, ¿cómo no nos dará también con Cristo Jesús todas las cosas? Gracias, Padre. Todas las cosas nos han sido dadas en el nombre de Cristo Jesús. Y a su debido tiempo las cosas van apareciendo de parte tuya para que las disfrutemos, porque tu palabra dice que Dios es el que nos da las cosas en abundancia, para que las gocemos y las disfrutemos de ellas. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de disfrutar de las cosas en el nombre de Machía. Gracias, Padre, por abrir las ventanas de los cielos, por derramar bendiciones, por proveer, Padre, al que necesita su casa, al que necesita su finca, al que necesita su carro, al que necesita su negocio, al que necesita su empleo. Y tú no das cosas malas. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y todo lo que tú tienes para con nosotros es bueno, Padre maravilloso. Gracias por la salud, gracias por guardarnos, gracias por protegernos, gracias por tenernos sanos, Padre, en el nombre de Machía, Padre maravilloso. Gracias por abrir las ventanas de los cielos, no solamente para esta comunidad, esta congregación, sino también para cada persona que tú traes a esta congregación, Padre, en el nombre de Machía. Y no dependemos del hombre, ni ellos dependen de mí, ni yo dependo de ellos. Ellos y yo dependemos de Dios. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre y pone carne por su brazo. El brazo de nosotros no es la carne, el brazo de nosotros es Dios. Dios, aquí estamos. Dependemos de ti y queremos depender de ti siempre. Tanto la congregación como los que tú traes a la congregación dependen de ti, Padre maravilloso. Y tú eres quien bendices a ellos, y tú eres quien bendice la congregación en el nombre de Yahshua. Porque así decía David, el rey, que significa amante de Dios. ¿Qué te damos, Dios, si todo es tuyo? Nosotros te damos de lo que recibimos de tu mano, Padre, en el nombre de Machía. Padre glorioso, gracias por quitar de nosotros toda tacañería, orgullo, arrogancia y altivez, amor al dinero. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, Padre maravilloso. Quita de nosotros el amor al dinero para que podamos disfrutar de las bendiciones que tú tienes para con nosotros. Porque el amor que le tenemos al dinero es que impide que disfrutemos, Padre maravilloso. Pero hoy se va de nosotros todo amor al dinero. Hoy se va de nosotros todo amor al dinero. Y solamente prevalece el amor al Padre. Y por ese amor que le tenemos al Padre, viviremos con el Padre y disfrutaremos de todas las bendiciones que el Padre tiene para con nosotros. En el nombre de Machía. Gracias, Padre, por reprender todo devorador de finanzas, pulgón, saltón, revoltón, langosta, tizoncillo, añulo, orín, polilla. Todo lo que quiere traer maldición sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús está atado, ligado y reprendido. Gracias, Padre maravilloso. Gracias, poderoso Señor. Tú eres el Dios del shalom. Tú eres el Dios de la bendición. El Dios del bienestar. Tú los bendices a ellos, tú nos bendices a nosotros. Y nosotros no tenemos amor al dinero y participamos de tu obra por amor, por el amor que te tenemos en el nombre de Machía. Te damos gracias, Padre glorioso, Señor, Rey de los santos. Padre, gracias, porque la bendición sobreabunda en el nombre de Machía. Se va toda escasez. La vida de escasez se va ahora en tu vida. Y ya la escasez será cosa del pasado en ti. Porque viene la abundancia en el nombre de Machía. Porque Dios quiere que este resto de tiempo que falta para que Machía venga, en tu vida ya no sea una vida de escasez. Porque hay gente de los creyentes que han vivido una vida de escasez. Aún gente que viene aquí que han vivido una vida de escasez. Y Dios dice, ahora la vida de escasez se pudre en ti.
porque viene la vida de abundancia hasta que Mashiach venga. Y lo voy a hacer para hacerte un ejemplo de que la gente que está conmigo no es en vano, que yo bendigo a la gente que está conmigo, porque si yo bendigo al que no está conmigo, con mayor razón al que está conmigo. Vas a ser un ejemplo, porque durante toda la vida que has estado en el Señor, la gente te ha estado criticando y la gente ha dicho, desde que se metió con Dios, mira la vida que tiene, una vida de escasez. ¿Qué Dios es ese? Y Dios hoy pudre eso y va a demostrar que tú no estás en el Señor en vano. Y aunque tú no viniste al Señor por plata ni por bendición, pero Dios te quiere bendecir ahora en el nombre de Mashiach, porque le va a callar la boca a toda esa gente en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Glorioso Señor. Vamos a irnos para nuestras casas, pero con tu Santo Espíritu que está aquí. Y estaremos con Él siempre, en el nombre de Mashiach. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Sabía usted que la Ruach HaKodesh está aquí? ¿Se está derramando en este momento? ¿Sabía usted que está aquí, tocando corazones? Tocando el alma de más de uno. En el nombre de Mashiach. Termina con una canción de esas lindas para el Señor. Como veníamos, que la Ruach HaKodesh está aquí. Está tocando corazones. ¿Cómo? Dale. En el nombre de Mashiach. Y con esta canción terminamos. Que el Señor me lo bendiga ahora y por los siglos de los siglos.